tal? Buenas tardes, bienvenidos a Perfiles IT. Estamos transmitiendo en esta ocasión desde el audiovisual del edificio E, aquí en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Tenemos la fortuna de contar con la presencia del doctor Óscar Ibáñez, a quien le agradecemos que esté con nosotros porque hay un tema, ya lo hemos platicado en ocasiones anteriores en este espacio, doctor, es la ley del derecho al agua. Y pues estamos prácticamente recién salida del horno esta propuesta. ¿Cómo o qué beneficios ahora se presentan para el derecho humano a este líquido vital? Bueno, mira, me parece muy pertinente y qué bueno que estamos platicando esto. Me acuerdo la vez pasada hablábamos yo me quejaba de que habían pasado 3 años y todavía no se legislaba sobre el tema del derecho humano al agua, que se hizo el cambio en la Constitución. Esta ley, la Ley General de Aguas, se supone que está definida para explicar cómo el Estado va a cumplir con el derecho humano al agua. Y lo más curioso es que, independientemente de todas las polémicas que se han manejado en prensa, lo más importante es que no garantiza o no explica cómo se va a cumplir el derecho humano al agua. Y originalmente esa era la justificación principal de la ley. Voy a tratar de explicarme con 3 aspectos, los deja en confusión. El primero es que define que hay un mínimo vital que se debe garantizar para el consumo y para el consumo humano y el consumo doméstico, y lo establece en 50 litros por habitante por día. Si tú pensaras cuántos litros consumes diarios, pues puedes decir 2 litros, pero bueno, si le agregas lo que utilizas para preparar la comida, todo eso, pues a lo mejor ya son otros 5 litros, entonces ya van 7 litros. Y hasta ahí está muy bien, y luego si te quieres lavar las manos, y si vas al baño, por ejemplo, cada ida al baño, pues dependiendo del aparato que tengas, puedes gastar hasta 15 litros con cada vez que va uno al baño. Si te bañas todos los días, pues si eres de los que te gusta cantar en la regadera y hacerte también el encore, ¿verdad?, que te piden una canción extra, canción más, pues te puedes gastar 200 litros en un regaderazo. Entonces, evidentemente, para los usos urbanos, 50 litros, pues, se parecerían pocos. Ahora, en las zonas rurales, la gente no se baña todos los días. Y cuando se baña con cubeta o en tina. Entonces, por supuesto que no gasta tanto agua como en la regadera. Pero en las comunidades rurales tú tienes que darle agua a los pollos, a las gallinas, al marrano, a la vaca, si es que hay, en fin, tienes que regar el huertito. Digo, tampoco la parcela, pero si tienes hortalizas, pues tienes que considerar esa agua también. Entonces, es muy discutible pues este tema de los 50 litros por habitante por día. Pero lo que es más grave es que en el apartado de la propuesta de ley, al principio dice, no, pues debe haber un mínimo de 50 litros, bla, bla, y en el último artículo dice, todos deben de pagar el agua. Entonces, ¿de qué sirve que se defina un mínimo vital si la gente que no tiene para pagar, pues de todos modos tiene que pagar el agua? El problema es de redacción, porque en otra parte la ley dice, bueno, de acuerdo a las posibilidades de cada quien. Eso está muy bien. Y todos entendemos que hay subsidios cruzados. En la actualidad, sin esta ley, hay subsidios cruzados. Hay gente que se le cobra una cuota fija o se le cobra menos que a la tarifa es menor. Es menor. ¿De acuerdo a la zona tiene que ver? Sí, normalmente. Ahora, el asunto es que si es un derecho humano al agua, pues debes de garantizársela aún a quien no tenga para pagar. Y entonces eso no está establecido en la ley. O sea, debería de decirse tal cual. Hay un mínimo que si la gente no tiene para pagar, se le debe de garantizar. ¿Este es un derecho mundial? Bueno, mira, por llamarlo de alguna manera. Es una discusión larga. Efectivamente está en las declaraciones de las Naciones Unidas. En el 2010 hubo una declaración específica sobre eso. Y efectivamente se asume así a nivel internacional. Pero más allá de ello, el chiste es que cuando se define la Constitución, aquí el Estado dice que va a garantizar la cantidad mínima, tanto en cantidad como en calidad, que se requiere para todas las personas. Y entonces la ley no es clara al respecto. Te dije el primer aspecto. El segundo aspecto es también muy curioso.
En la ley se dicen cosas muy bonitas, por ejemplo, que se debe garantizar el agua para las mujeres, para los niños, para los ancianos, es más, hasta para los presos, y que para los migrantes, todo eso está muy bien. Pero las cifras oficiales del gobierno te dicen que hay 9 millones de personas en México que no tienen agua potable y 13 millones que no tienen alcantarillado. Y en la ley en ningún lado se dice que la gente que no tiene agua es a la primera a la que se le debe garantizar el derecho humano. Porque mira, finalmente tú y yo pues, tenemos el agua. Digo, paguemos o no paguemos, tenemos agua, tenemos acceso al agua. Pero la gente aquí en Chihuahua, por poner ejemplos, en la Sierra Tarahumara se concentra alrededor del 8% de la falta de cobertura de agua potable en el estado. Ellos no tienen el agua potable. Y entonces, ahí es donde yo diría, ahí es donde habría que retar al estado y decir, ¿cómo le vas a dar el agua a la gente que no tiene agua? En Oaxaca, en Guerrero, en Puebla, en Veracruz, que son las zonas que tienen menos cobertura de agua, que por cierto es donde más llueve. O sea, no es un problema de falta de agua, es simplemente que no hay los servicios para la el agua distribución, potable. claro. La distribución y la potabilización son dos cosas importantes. Entonces, ahí la ley no dice nada al respecto. Entonces, para mí esa es otra omisión grave. O sea, lo que debería decir la ley es, primero, a la gente, se utiliza una frase que dice, el Estado garantizará progresivamente el agua. ¿Qué te gusta que sea progresivo? ¿10 años? ¿20 años? ¿100 años? Pues eso es muy subjetivo, ¿no? Es una manera de no definirlo. Claro. Entonces, y de no comprometerse de alguna manera también. Entonces, si la Constitución dice que la ley se debe hacer para explicar cómo le va a hacer el Estado para cumplir, pues esas son las cosas más importantes. Primero, ¿cuál va a ser el mínimo que va a ser sin costo y cómo lo van a establecer? ¿Y quién lo va a determinar? ¿Y con base en qué? Pero, digo, si lo fijan en la ley está bien. Es discutible, hay gente que dice que la Corte dijo que deberían de ser 100 litros mínimos, hay gente que dice que 50 litros. Objetivamente, si tú pones un mínimo de 50 o de 100 litros, igual y quiebras todos los sistemas de agua. Y entonces, efectivamente, yo estoy convencido de que el agua se debe pagar. Cuesta sacarla, distribuirla, tratarla, potabilizarla, todo eso cuesta y hay que además pagarle. Darle un valor de alguna manera también. Es muy importante, que es distinto a privatizar el agua, ¿sí? O sea, simple y sencillamente prestar el servicio cuesta. Pero aquí lo importante es que la gente que no tiene acceso o la gente que no tiene dinero, es la gente que necesita que se le respete el derecho. Y si no, pues ¿para qué lo definimos como derecho humano? Entonces, yo lo que digo es, también estoy convencido, yo soy técnico, de que no porque la ley diga, ya el otro día en toda la Sierra Tarahumara va a haber agua. O sea, por supuesto que se requiere un proyecto, un plan, dinero, recursos, métodos alternativos, no los tradicionales de llevar agua potable a algunas regiones. Es lo mismo en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, allá tienen agua. Entonces, pero se deben de utilizar sistemas y tecnología alternativa. Entonces el problema es que si la ley no pone metas, plazos, pues entonces no está diciendo cómo se va a cumplir con esa responsabilidad. Mira, tengo un artículo que recién presenté en Argentina, donde hago unas extrapolaciones en base a lo que se ha avanzado en cobertura en México en los últimos años. Y entonces en el mejor de los escenarios, suponiendo que seguimos incrementando la inversión en agua, que todo el mundo hace lo que debe de hacer, que los costos en las zonas rurales y dispersas, que no es cierto, ¿verdad? Pero que fueran constantes, una serie de consideraciones. Por lo menos nos tardaríamos 10 años en llegar al 100%. Ahora, si hacemos una extrapolación con polinómica, con otra ecuación que sí considera un poquito más la realidad, pues nos puede tomar entre 25 y 40 años llegar al 100%. Depende de muchos factores y es distinta la situación en la Sierra de Chihuahua a la Sierra de Chiapas o de Guerrero. Pero el problema es que si no nos comprometemos en la ley, con plazos, con tiempos, pues entonces seguramente nadie se va a hacer responsable. Y paso al tercer elemento de por qué la ley no es clara. La ley no dice si es el gobierno federal, el estado o el municipio el responsable. Dice todos los gobiernos. Incluso dice que hasta la ciudadanía es responsable de garantizar el derecho humano al agua. Entonces,
es como dicen, cuando todos son responsables, pues nadie es, ¿verdad? El artículo 115 de la Constitución dice que los municipios son los que deben de prestar el servicio y cuando el municipio no esté en capacidad debe ser el Estado. Platicamos de esa situación en la ocasión anterior, ¿no? Bueno, esta ley no es clara tampoco a ese respecto porque le pone la responsabilidad a los tres ámbitos. Entonces, siendo una ley general, que es distinta a una ley federal, la ley federal aplica solo para el gobierno federal. En este caso, como es una ley general, aplica a todos los ámbitos de gobierno. Debería de ser muy claro y decir, en estas condiciones los municipios es responsable, en estas condiciones el Estado es el responsable. Solo en cuestión de emergencia, subsidiariamente la federación debería entrar, ¿no? Para eso es una ley general, yo creo que deben de establecerse los procedimientos. Entonces fíjate, con esos tres elementos, falta de claridad en quién es el responsable, falta de metas y objetivos concretos, y la definición del mínimo vital que debe de garantizarse independientemente del costo, con esos tres elementos, la ley como está no cumple con el objetivo fundamental para el que se planteó, que es garantizar el derecho humano al agua. Y aquí en este sentido, ¿quién desarrolla la tecnología y hace las propuestas desde esta perspectiva ya un poquito más en la práctica? Obviamente, cuando se trata de una ley, pues es hasta cierto punto utópico y visionario las propuestas que se realizan, pero pues nadie se pone a trabajar concretamente. Y esto de la impertinencia, pues sí, seguramente los estudiantes aquí en Juárez no están acostumbrados a ir a hacer investigación a la sierra. La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México es una asociación civil. Cuenta con 57 afiliados. Fue creada para propiciar la articulación y colaboración común ante todos los sistemas de radio y televisión de servicio público del país. 596 frecuencias de radio y televisión la conforman, con amplia penetración regional, estimada en más de 25 millones de televidentes y radioescuchas en 30 entidades federativas. La red realiza cada día una labor fundamental en la promoción de la educación y la cultura, procurando además en sus transmisiones llevar a cabo una tarea informativa objetiva y de servicio social. La red permite el fortalecimiento continuo y consolida a la radio y televisión alternativas en nuestro país. Estudia Geociencias en la UACJ. ¿Te gustan las actividades al aire libre? ¿Tienes curiosidad por entender cómo funciona nuestro planeta? Participa en la explotación responsable de los recursos energéticos y naturales. Sé parte de una de las áreas profesionales con mayor crecimiento hacia el futuro. Ingeniería en Geociencias. UACJ. Nuevas opciones para tu formación profesional. Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Si eres estudiante de licenciatura o posgrado y te interesan las finanzas estatales, participa en el segundo Premio Nacional de Investigación Impulso al Desarrollo de las Finanzas Estatales y haz que tus ideas transformen a México. Consulta las bases en www.premiounaminteraccionespwc.unam.mx. La UNAM y el Grupo Financiero Interacciones te invitan. Somos indios y vamos a ganar. Indios de la UACJ contra Querétaro FC. Sábado 11 de abril, 5 de la tarde. Estadio Olímpico Benito Juárez. Entrada libre. Indios de la UACJ contra Querétaro FC. Desata la furia india, porque la tribu habita en el Benito Juárez. Los medios públicos nos unimos en beneficio de todos los mexicanos, para fortalecer los valores de nuestra sociedad.
inspirar sueños individuales y colectivos, unir a través de expresiones artísticas y culturales. Damos espacio a todas las voces defendiendo la diversidad de nuestro país. Somos medios que buscamos construir un México mejor. Hoy más que nunca, los medios públicos revelamos lo mejor de ti. Estudia geoinformática en la UACJ. ¿Tienes interés por la ciencia y la tecnología? Participa en la colecta, manejo y análisis de información geoespacial para su aplicación en estudios del territorio. Sé parte de una de las áreas profesionales con mayor crecimiento hacia el futuro. Licenciatura en Geoinformática. UACJ. Nuevas opciones para tu formación profesional. Cuando se trata de una ley, pues es hasta cierto punto utópico y visionario las propuestas que se realizan, pero pues nadie se pone a trabajar concretamente. Bueno, mira, primero rápidamente te comentaría, no debe de ser ni visionario ni utópico. Lo que pasa es que en México efectivamente estamos acostumbrados a que las leyes son aspiracionales. Y entonces los legisladores ponen una bola de objetivos, pero ni siquiera se ponen a pensar cómo se pueden lograr los objetivos. Bueno, lamentablemente esta ley ni los objetivos se plantean con claridad, ¿no? Mira, en el esquema legislativo norteamericano, cuando se va a aprobar una ley de este tipo, se ponen plazos y se asigna presupuesto. Entonces, no estoy diciendo que copiemos a los americanos en eso, pero lo que te quiero decir es de que sí hay manera de hacerlo, de hacer formatos legales concretos que tengan metas, plazos y presupuesto asociado. Ahora, lo que estamos haciendo, hay varias tecnologías. Voy a irme ahora al ejemplo de las zonas del sur de México. Donde más precipitación hay y más agua hay es en los estados de Chiapas, una parte de Oaxaca, Guerrero, una parte de Michoacán, Puebla y Veracruz. Y Tabasco, bueno. Morelos no entra. No. Son los estados que tienen la mayor precipitación en todo el país. Y sin embargo, también son los estados que tienen la menor cobertura de agua. Esto se explica porque son comunidades dispersas, porque están en la sierra, pero también porque son zonas marginadas. Y entonces es curioso porque la manera como se plantean los presupuestos en México no se plantean en función de abatir rezagos, sino se aplican por una regla de Hacienda que dice que así es como tanto se le asigna a cada estado, entonces se van generando rutinas e inercias. Y entonces hay unas fórmulas para calcular dependiendo de la aportación que hace el Estado y esto y aquello. Bueno, para acabar pronto, nunca hay presupuesto suficiente para subsanar los déficits. Pero además, los presupuestos no se enfocan a subsanar los déficits. Entonces, programas como Cruzada contra el Hambre, que se supone que es enfocado a este problema específico. Pero lo que tiene, por ejemplo, para llevar agua potable y alcantarilla, sigue exactamente los mismos programas que se utilizan en el resto del país. Y ahí lo que se requieren son tecnologías alternativas, captura de lluvia, potabilización más que distribución, un esquema distinto, por ejemplo, técnicas de extensionismo donde explican a la gente diferentes tecnologías para potabilizar el agua, cómo almacenar el agua y que no se contamine. Cosas de ese tipo son mucho más útiles porque el agua les llega. Claro. Distinto a comunidades donde hay mucho mayor aridez. Ahora me regreso al norte, ¿no? Aquí hay comunidades donde, bueno, pues no hay agua ni llueve y los pozos están muy profundos y cuesta mucho dinero sacarla. Entonces, aquí se deben de buscar maneras alternativas. Por ejemplo, en la sierra, si hay manantiales, si hay manera de hacer galerías filtrantes y todo, pero igual el énfasis debe ser puesto en la potabilización, más que en la distribución. Pero estos enfoques, como no están en la manera de cómo se construyen los presupuestos, los presupuestos los tienes que gastar en el año y se deben de hacer estudios de costo-beneficio. Y entonces, pues si tú comparas el costo-beneficio de hacer un sistema de agua potable y alcantarilla en la sierra y hacerlo en una colonia, pues sale más barato en la colonia
y le das más beneficio a la gente. Entonces, siempre los presupuestos están enfocados para beneficiar poblaciones urbanas o poblaciones concentradas. Y entonces, mientras no se cambien esas reglas de ejercicio y de asignación presupuestal, los más marginados, los excluidos, van a seguir siendo marginados y van a seguir siendo excluidos. Y en ese sentido, ¿cuál sería la propuesta de, en este caso, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, del ITE, bueno, tener una alternativa y ofrecer una alternativa precisamente a esta gente que está excluida de este derecho humano? Bueno, mira, la primera es esta modificación de la ley. Te tengo que decir, ya hicimos, yo he mandado ya propuestas concretas a la Cámara de Diputados, tanto al presidente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. He estado platicando con él, como también a secretarios y miembros de la Comisión. Yo tengo un cargo honorario, y lo repito, honorario, porque juntaron a un grupo como de 30 expertos a nivel nacional y nos invitaron a ser parte del Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Agua. Lamentablemente ahora para la ley pues no nos hablaron hasta que ya les llegó. Ya estaba aprobada. Prácticamente, ¿no? Entonces, algunos hicimos observaciones y comentarios y les llamamos la atención sobre problemas que tenía la ley. Ahorita ya nos involucramos y efectivamente están aceptando correcciones y modificaciones. Es la primera cosa porque, mira, si la ley no establece metas concretas, es muy difícil que entonces el gobierno diseñe políticas públicas con métodos alternos, porque van a seguir en la lógica tradicional. Entonces, el cambio legal o el enfoque legal sí es muy importante, porque sí detona el que entonces los gobiernos van a tener que decir, oye, bueno, ¿y ahora sí cómo le hacemos? Ya sabemos que para tal fecha necesitamos llegar al 100% de cobertura, o qué alternativas hay para potabilizar, etcétera. Porque entonces eso canaliza recursos de investigación, modifica la asignación presupuestal y los procesos de cómo se lleva el dinero. Ese es un primer paso importante. El segundo es en las universidades. Te comentaba yo la vez pasada que yo estoy buscando estudiantes para hacer desarrollar proyectos directamente allá en la sierra. Es muy curioso, pero todavía no encuentro estudiantes que quieran ir a la sierra y hacer esos... los invitamos a que se acerquen. Sí, la verdad es de que todos los que estén interesados en apoyar proyectos de tecnología alternativa, esto es muy importante. Hay una organización a nivel internacional que se llama Ingenieros Sin Fronteras, que se especializa precisamente en esto. No en tecnología tradicional de bombas, tubos, válvulas y todo eso, sino en mecanismos que permiten extraer agua, por ejemplo, en zonas donde no hay electricidad, mecanismos para utilizar energía solar, mecanismos para potabilizar el agua. Y entonces cuando uno pone el énfasis en esas cosas, es como todo. Si tú estás acostumbrado a la rutina, a lo que siempre has hecho, y no te cuestionas por qué un rinconcito de la casa siempre tiene polvo, pues es porque no es parte de tu rutina. Si tú de repente te propones y dices, yo voy a hacer que ese rinconcito esté siempre limpio, pues es muy sencillo. Luego te das cuenta de que, bueno, es que se tiene que barrer de manera diferente, tengo que utilizar un trapo distinto, ahí no entra la aspiradora, tengo que mover los muebles antes de llegar a ese punto. O sea, haces cosas distintas que te rompen la rutina. Es lo mismo aquí. O sea, lo único que necesitas es enfocar ser impertinente. Perdón la interrupción. Escuchábamos a Ramón Muñoz, sí, ¿no? Claro. En esta plática de innovación y creatividad de la mexicana, nos dice, la impertinencia es la que realmente genera el cambio, ¿no? Sí, porque la innovación. Cuando todo es pertinente, cuando todo es normal, pues es normal, efectivamente. Esto es muy importante lo que dijo Ramón, porque dentro de las cosas que él subraya decía, debemos de enfocarnos a resolver los problemas que existen, y la otra decía, y enfocarnos en los pobres. Dice, esto puede sonar así como populista, ¿no? Decir, ay sí, los pobres y los... Objetivamente es el mayor volumen de personas que tiene México. Entonces,
cuando tú intentas resolver los problemas del mayor volumen de las personas, por supuesto que haces cosas creativas, innovadoras y que tienen trascendencia. Y esto de la impertinencia, pues sí, seguramente los estudiantes aquí en Juárez no están acostumbrados a ir a hacer investigación a la sierra. Eso es precisamente lo que estamos buscando, ¿no? Generar sembrar esta semilla de innovación, ¿no? Y pensando pues en términos de, como lo platicaba él, de ética, de visión, de impertinencia, del beneficio común, ¿no? Principalmente. Y es muy curioso, de veras, yo insisto mucho en esto de cuando las cosas están diseñadas para que funcionen como siempre han funcionado, así van a seguir funcionando. Definitivo. Y en este artículo que hacía mención, que presenté en un congreso, yo decía, la gente más marginada es la que tiene menos cobertura de agua. Pero no solo eso, están condenados a seguir siendo los excluidos, porque no hay nada en las políticas, en el enfoque, en la tecnología, que esté priorizando ese sector. ¿Y cuál es la importancia, la relevancia de que una institución como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se involucre en este tipo de aspectos? Bueno, mira, siempre el tema de cómo generar nuevas tecnologías y nuevos procesos, pues es una tarea de las universidades en México. O sea, no, porque una empresa, pues si no deja dinero o si no genera dinero, pues no le va a invertir recursos. Entonces, aquí el reto es cómo las universidades un poquito subsidiariamente generan la tecnología, que tiene que ser sustentable y que tiene que ser hacer lógica también en sentidos económicos. Pero tienes más el espacio, el tiempo, los recursos para poderlos invertir, pero con enfoque. Te pongo otro ejemplo. Aquí en Ciudad Juárez existe un 2% de la población que no tiene agua potable. Ahorita hay 2 proyectos que estoy coordinando con alumnos de aquí de ingeniería, enfocados a resolver y a mejorar el suministro de esas personas. Uno es en áreas que han quedado en la ciudad como lunares, en zonas que antes eran ejidales y que no tienen su propio sistema de distribución. Entonces, estamos diseñando un sistema de distribución, si tú quieres, de la manera tradicional, pero bueno, es para mejorar la eficiencia y la calidad del agua en el sector que ahorita no lo tiene. El otro tiene que ver con las áreas donde se distribuye el agua con pipas, que tiene sus propios problemas. Entonces estamos buscando cómo darle alternativas a la Junta de Agua para que el servicio se pueda proveer con menor costo y cómo con sistemas que en lugar de que sea todo un sistema de distribución completo como lo conocemos, a lo mejor con un sistema que tiene 2 componentes. Una que es un almacenamiento y luego una posterior distribución y no todo el sistema conectado, donde ese sistema separado sería mucho menos costoso y de mayor sostenibilidad, tanto para la Junta como para la gente. Entonces, esa es otra alternativa que estamos revisando concretamente aquí. E insisto, a lo mejor son cosas que suenan, como decía Ramón, pues, ay, eso no tiene chiste. No, efectivamente la innovación muchas veces consiste en utilizar cosas que ya se hacen, pero juntarlas, mezclarlas. Y lo más importante, resolviendo un problema concreto que ahorita nadie está atendiendo. Excelente. Doctor, pues le queremos agradecer esta entrevista. Vamos a continuar platicando en diferentes espacios respecto de esta situación, el derecho humano al agua y bueno, cómo va también desarrollándose los proyectos que tiene usted a su cargo aquí en el ITE. Muchas gracias. Muchas gracias. Estás viendo UACJ TV, señal universitaria. UACJ TV presenta